Gracias al Señor por su amor y su bondad. Hoy quiero que comencemos porque vamos a hacer varios días de algo que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Has visto que cuando nosotros llegamos al Señor van cambiando cosas dentro nuestra, ¿sí? Y se produce una transformación en nuestra mente. ¿Estás viviendo algo así? ¿Estás viviendo una transformación en tu mente? ¿Sí? A ver, Señor, Espíritu Santo, transforma la mente de los que no. ¿Estás viviendo una transformación en la mente? Bueno, si tú no puedes decir amén, espero que hoy comience esa transformación en la mente. ¿Sabe? Porque necesitamos que la mente del Señor venga sobre nuestras vidas y comenzar a ser transformados. Vamos a comenzar hoy, 1 de diciembre, 21 días de ayuno, pero de pensamientos negativos. Así que no sufras. Ahora, si tú quieres unirla a un ayuno en el cual también te abstienes de alimentos, gloria a Dios, va a ser bueno, va a ser bueno. Y nosotros necesitamos entender que sin una transformación en nuestra mente no vamos por ningún lado. Y hay un texto bíblico, dice así: pero el hombre natural, aquel donde Dios no es lo principal en su vida, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Te ha pasado de hablar con los antiguos amigos tuyos y tú le hablas de los de Dios y te dicen, estás, ¿no? Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Estás loco. Te están tratando de limpiar la cabeza, cosa de que el hombre natural no puede percibir y no las puede entender, aunque le quieras golpear la cabeza con un palo. ¿Por qué? Porque esto se discierne espiritualmente. Nosotros discernimos lo de Dios a través del Espíritu. El hombre natural no lo puede tener. Pero ahí Pablo en Corintios dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Alguien los puede conocer? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Entendemos lo de Dios? ¿Percibimos lo de Dios? Algunos que sí. Bueno, yo oro que el Señor en esta mañana traiga esta revelación del Espíritu. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. A ver, pregúntate, ¿tengo la mente de Cristo? Pregúntate, ¿tengo la mente de Cristo? ¿Tengo la mente de Cristo? Bueno, ¿sabes que hay algo muy importante? Porque sin una mente renovada es imposible vivir en victoria. La única garantía para vivir en esta tierra en victoria es teniendo una mente renovada. ¿Podemos ir al cielo? Claro que sí. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y el Señor nos lleva al cielo, pero en la tierra vivimos sin victorias. ¿Conoces cristianos que han aceptado a Cristo, pero su vida no son vidas de victoria? ¿Y por qué digo de victorias? Porque en nuestro caminar diario enfrentamos batallas. Tengamos o no tengamos al Señor, esto es una verdad. Pero cuando nosotros tenemos una mente renovada, es la única garantía para vivir en victoria. Es lo único. Uno de los grandes impedimentos del pueblo de Israel para poder poseer la tierra prometida fue que ellos no pudieron renovar su mente. ¿Se acuerdan que todos estos domingos hemos estado hablando del pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel no pudo salir de la esclavitud. Salieron con una mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Y ya ellos no estaban bajo el látigo del faraón. No tenían cadenas ni en sus manos ni en sus pies. Pero su mente estaba totalmente esclava y seguía en Egipto. Entonces ellos no pudieron poseer esa tierra en la cual Dios le había dicho que iban a poseerla.
Y nosotros de la misma manera, nosotros salimos de una esclavitud, la esclavitud del pecado. Pero nosotros necesitamos, como hemos hablado casi todo este año, poseer la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Herencia, promesas tremendas y poderosas. Pero yo tengo que poseerlas. Tengo que poseer esas promesas. Tengo que adueñarme de esas promesas. Pero muchas veces una mente esclava todavía del pecado no puede saborear las victorias. Suele pasar, y ahora lo más tremendo es que este viaje, ¿se acuerdan que el pastor Abibú decía los otros días que cuando ellos salen de Egipto había dos caminos y Dios les hizo ir por el desierto porque el otro camino les iba a hacer retroceder? ¿Y sabe que este camino del desierto eran 10 u 11 días en donde ellos iban a caminar? Dios quería que ellos caminaran rápido hacia ese lugar, a esa tierra prometida, pero no pudieron hacerlo porque su mente todavía seguía esclavizada. Ellos vivieron 40 largos y miserables años. 40 miserables, angustiantes, quejosos, tremendos años, de los cuales la mayoría no pudo entrar. De los mayores, Josué y Caleb, y del resto de los 20 para abajo entraron a la tierra prometida. Entonces ellos pensaban de que cada una de estos enemigos eran el problema. Ellos pensaron siempre que el problema para no entrar a la tierra eran los enemigos, eran los cananeos, los amorreos, los jebuseos, los fereceos y todos los eos, ¿no? Y también aquellos que nosotros a veces pensamos, pero no fueron los enemigos. Nosotros también tenemos eos, tenemos esposeos, enojeos, murmureos, economeos, vecineos. Y a veces pensamos que Sataneo tiene la culpa, pero no es el diablo, sino son los malos pensamientos que conducen a las malas acciones, los que impiden que podamos tener las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel y decimos, ¿cómo no pudieron si tenían a Dios de su lado? Qué tontos, ¿no? Qué tontos. ¿Has pensado qué tontos que fueron? Qué tontos que fueron. No pudieron dando vueltas en el desierto. Y nosotros, con todos nuestros eos, y nosotros que damos vueltas a veces y vueltas, y pasan los años y no logramos mantenernos en una victoria, porque también tenemos nuestros eos que nos van confundiendo. Y no son los enemigos, no eran los amorreos, no eran los jebuseos, no eran los gigantes, sino eran que su mente no había sido renovada, no pensaban de la manera que Dios piensa. Y a nosotros a veces nos pasa igual, no pensamos lo que Dios quiere que pensemos, sino que seguimos esclavos a pensamientos de los cuales nos dejan en el lugar en que estábamos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendemos? ¿Sabes qué? Nosotros tampoco vamos a poder ser libres, salir de ataduras, si no pensamos como Dios piensa. No vamos a poder ser libres de ataduras si no logramos que nuestra mente sea transformada. Si yo vivo pensando cosas tristes, es imposible que viva la felicidad. Si vivo pensando en pecado, nunca voy a ser libre para vivir la libertad de Cristo. Entonces, el primer proceso es la renovación de nuestra mente. Romanos 6 dice que si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir con él? Fíjate lo que dice, si has muerto, estás muerto al pecado. ¿Cómo puedes vivir? Un muerto no puede vivir para el pecado, porque ya hemos muerto. ¿Cómo vamos a vivir para él? Hay una parte nuestra que nació. Hay una parte de nosotros que no quiere saber nada con el pecado. Hay una parte nuestra que nació de nuevo y ama la presencia de Dios.
¿Sí? Hay una parte que anhela lo de Dios, pero hay otra parte, la carne, que es una mente que todavía no está renovada y una voluntad terca que quiere hacer lo que se le da la gana, que no quiere saber lo que piensa Dios para poder renovarla y para poder hacer. Y nosotros tenemos que entender que en nuestra mente se libra una batalla. El diablo quiere ocupar nuestra mente, pero Dios también quiere ocupar nuestra mente y nosotros se las vamos a dar a Dios. ¿Amén? ¿A quién se las vamos a dar nosotros a nuestra mente? A Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que los demonios inspiran malos pensamientos, pero también los malos pensamientos invitan a los demonios. ¿Entiendes? Los demonios inspiran malos pensamientos, pero los malos pensamientos también invitan a los demonios. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay pensamientos malos que atraen fuerzas espirituales de maldad. ¿Me estás entendiendo lo que digo? Porque esto es una verdad que a veces no la discernimos, porque el hombre natural dice que no discierne, pero nosotros somos gente espiritual. Nosotros somos gente espiritual. Si tú estás en esta mañana aquí, es porque eres gente espiritual y quieres las victorias del Señor. Entonces, hay pensamientos malos que atraen espíritus malos. Y cuando nosotros tenemos pensamientos malos, pareciera que atraen unos a otros. ¿Has visto? Empiezas a pensar en algo, es que no me va a salir. Y de repente dice, y claro, si eres un fracaso. Y aparte nunca te salió nada. La gente dice eso de ti. Es decir, que un pensamiento malo atrae a otros pensamientos malos. Los pensamientos, ¿sabes qué? Son una carretera que nos llevan a un lugar. Y te voy a explicar. Nosotros vamos a Madrid, vamos a tomar una carretera, podemos ir en coche o en avión, hay una carretera, y esa carretera nos lleva a un lugar determinado. Los pensamientos también nos llevan a un lugar determinado. Y yo quiero que te quedes con esta imagen de una carretera que me lleva a un lugar. Cuando yo le doy lugar a los pensamientos malos, yo sé que tomé la carretera equivocada y que voy a llegar a un lugar que el destino no va a ser el bueno. Los pensamientos determinan a dónde nosotros vamos a llegar, hacia a dónde vamos a llegar. Nosotros necesitamos entonces entender que tenemos que tener control sobre nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿Se entiende? Necesitamos tener control sobre nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos continuamente pensamientos de tristeza, pensamientos de desánimo, pensamientos de que no va a salir, pensamientos de angustia, todo eso son pensamientos que nos están llevando a un destino. Nos están llevando a lo que el enemigo quiere, es una carretera. Es una carretera en la cual yo tengo que entender, porque nosotros tenemos patrones de pensamientos. Y sabes que a veces tú dices, no, es que no estoy pensando nada. No es verdad. Nunca pensamos nada. No tenemos la cabeza en neutro. Tenemos pensamientos buenos que nos llevan a los propósitos y a la bendición de Dios. Y tenemos pensamientos malos que nos llevan a territorios del diablo. Es así, no hay otra vuelta, no hay otra cosa que podamos cambiarla para que sea más simpático. Los pensamientos de bien, de bendición, me llevan a los propósitos de Dios para mi vida. Y los pensamientos de mal me llevan a un territorio donde Satanás me está esperando, con los brazos abiertos para poder introducir. Entonces nosotros entendemos que son puertas abiertas a demonios. Los pensamientos malos son puertas abiertas a demonios. Quizás no lo sabías, ahora lo sabes. Cuando tú le das lugar
a esos pensamientos, los cuales no vienen de parte de Dios, y ya vamos a ver cómo podemos hacer los que sean de parte de Dios, nosotros estamos abriendo puertas a demonios. Entonces, nosotros tenemos muchas batallas en nuestra mente. Y a veces consciente o inconscientemente, nosotros estamos permitiendo que el diablo nos oprima. Entonces ahora vamos a decir, entonces que yo tengo la culpa que el diablo me oprima. No, no tengo la culpa que el diablo venga a atacarme, pero sí tengo la culpa de permitir que me oprima. Atacar va a atacar, como lo atacó el Señor Jesús, pero está en nosotros de permitir que nos oprima el enemigo con los pensamientos. Por eso, no te entretengas con malos pensamientos. No te entretengas, no le des lugar, no pases tiempo acariciando esos malos pensamientos, porque de esa forma entramos en el terreno del diablo. Cuando yo le doy cabida a esos pensamientos de temor, de duda, de ansiedad, pensamientos sexuales, tristezas, soledad, depresión, no está mal que llegue el pensamiento, pero yo tengo que saber que tengo que rechazarlo. No está mal que el enemigo venía a decirte, métete en la pornografía, pero eres tú la que no le vas a permitir que el enemigo tenga la victoria. Entonces, estos pensamientos que nosotros los sostenemos son la pista de aterrizaje de los demonios. Date la idea, así como carretera, son pistas de aterrizaje que estás preparando para que los demonios puedan venir. ¿Has visto que las moscas siempre van a los lugares donde está podrido? Los demonios también van a donde están los malos pensamientos. Los demonios también van cuando ven que hay un lugar favorable. Entonces, mi mente es una posesión valiosa que no puedo dársela al enemigo. ¿La leemos juntos? Mi mente es una posesión valiosa que no puedo dársela al enemigo. A ver, como ensayo está bien, vamos. Mi mente es una posesión valiosa que no puedo dársela al enemigo. ¿Te animas a decirlo sin leerlo? Mi mente es una posesión. Suena a lo mejor gracioso, pero piensa que el dueño de la mente eres tú. Esa es tuya y tú se la das a quien quieres. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarnos de lugares de estancamiento. El pueblo de Israel se mantuvo en el desierto porque la mente no fue renovada. No le permitieron a Dios, a pesar de los milagros, no le permitieron que Dios pueda hacer un cambio en ellos para dejar de ser esclavos. Dios quería llevarlos a lugares que ni se imaginaba, como nosotros. Darnos sueños, darnos visiones, darnos aquellos sueños que a lo mejor la lógica no viene, a lo mejor el bolsillo dice no me da el bolsillo, pero Dios quiere sacarnos de la esclavitud para ponernos en lugares espaciosos donde podamos disfrutar de su presencia. Cuando nosotros creemos una mentira, le estamos dando poder a la mentira. Y cuando le das poder a la mentira comienza a firmarse en tu vida y luego llegas a ser lo que la mentira dijo que tú seas. ¿Sí? Cuando creemos una mentira, nosotros le estamos dando autoridad, poder, para poder gobernar sobre mi vida y que pueda manejarme de acuerdo a la mentira. Es tremendo. ¿Te ha pasado de estar con personas que dicen una mentira y que tú dices, pero es mentira, y están ya tan convencidos que creen la mentira? Nosotros tenemos que no somos hombre natural, nosotros discernimos. Entonces nuestra primera verdad es que nosotros debemos determinarnos, yo quiero la mente de Cristo. Señor, yo quiero la mente de Cristo. ¿Te animas a decirlo? Pon la mano en tu cabeza y dice, Señor, yo quiero
la mente de Cristo. Yo quiero la mente de Cristo. Yo quiero una mente en la cual no va a deambular por el desierto. Una mente donde no solamente es el espíritu el que está lleno del Señor, sino todo su ser, todo nuestro ser que esté llena de la presencia del Señor, renovado. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos 6:11 dice así: ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo me considero que estoy muerta al pecado. Entonces, cuando el pecado viene, se encuentra con un muerto. ¿Qué puedes hacer cuando te encuentras con un muerto? Y tú le preguntas, ¿qué tal estás? ¿Qué te contesta el muerto? Espero que nada. No te contesta nada. Entonces, de esta manera, si nosotros nos consideramos, esto es una decisión propia, considerarme muerto al pecado. El pecado no tiene nada conmigo, pero sí estoy viva para Dios, viva para Dios. Entonces yo entiendo que a través de esto yo necesito controlar mis pensamientos. ¿Sí? ¿Has llegado a esa conclusión? Necesito hacer un inventario de mis pensamientos, a lo mejor hasta anotarlos y ver cuántas veces al día vienen esos pensamientos. Necesito tener control sobre lo que estoy pensando. Porque a veces cantamos aquí, el Señor me libertó, el Señor es mi rey, el Señor tengo todo, y termina la reunión y me junto con alguien y digo, es que no puedo, yo con esto no salgo, de esta nunca, no, y de aquello menos, no, imposible, imposible. Entonces de repente nuestros pensamientos no van en coordinación con lo que estamos anteriormente declarando. Yo tengo que pensar que en esta carretera, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Yo quiero decir lo que Dios piensa y lo que Dios dice. Y eso me va a ayudar a avanzar. Quizás será pensar lo que pienso. Suena mucho pensamiento, pero tenemos que pensar lo que pensamos. ¿A dónde va mi mente? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Ahora, ¿cuál sería mi fundamento, mi base? Si yo tengo que pensar lo que Dios piensa, a ver, una pregunta dificilísima. ¿Cuál es mi base, mi fundamento en lo cual voy a basar mis pensamientos? En la palabra, en la palabra. ¿Sabe que Jesús es la palabra? Jesús es el verbo, la palabra hecho carne. O sea que si yo pienso en la palabra, yo estoy pensando en Jesús y viviendo con Jesús. Y cuando el Señor se hace parte en mí, la palabra llega a transformar y renovar mi cabeza, yo tengo parte con el Señor en todo. Pienso como tu pensamiento, siento como tu corazón, Señor. Quiero hablar lo que tú hablas. Qué tremendo que podamos vivir esto. Y hay más todavía, hay más, porque te digo algo, mientras más conoces la palabra, te das cuenta que poco la conoces. Es tan abundante, es tan rica, me lleva a victoria, me lleva a cambio, me lleva a algo que no imaginé. ¿Por qué? Porque se discierne espiritualmente. Y por más que la entienda como un teólogo, yo necesito discernirla en el espíritu. ¿Sabe que cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, nos vamos a dar cuenta que necesitamos destruir para volver a construir, pero no con las mismas materiales, sino con otros. Y nos vamos a sorprender cuántas veces pensamos cosas negativas. Cuando comiences hoy con esto, verás que te vas a sorprender cómo albergamos en nuestra mente tantos pensamientos negativos. Parecería mentira que tenemos estructuras mentales tan implantadas y nos adelantamos a hechos nefastos, preparándonos para ellos. Verás lo que va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Algo bueno? No, un desastre. Nos preparamos para lo nefasto, nos preparamos para hechos en los cuales le estamos dando libreto al diablo, le estamos dando
ideas. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que luego entramos por esa. No es que el enemigo la ideó, a veces nosotros lo decimos y ya le damos carta abierta y entramos al territorio. El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de mi mente habla mi boca. Es para pensarlo, ¿verdad? Es para meditarlo. Porque a veces le decimos, necesitas fe para creer en los milagros de Dios. Y a veces también tenemos fe para creer en lo que el diablo puede hacer. También es fe, también es fe. Y cuando nosotros comencemos a hacer este trabajo en nosotros, de ver lo que pensamos, vamos a entender que nuestras conductas tienen que ser cambiadas porque nuestros pensamientos deben ser cambiados. Está entrelazado, está totalmente entrelazado. ¿Por qué? Porque esa queja que sale de nuestra boca, ese enojo, esa murmuración, ese resentimiento, ese egoísmo, es porque está almacenado en algún lugar. Ponle corazón, ponle cabeza, ponle lo que quieras. Y yo te propongo que para comenzar estos 21 días de ayuno, hagamos un filtro. ¿Saben lo que es filtrar? Algunos hacen, las que son buenos cocineras, como Mariela, hacen, y Palmira ahora me obliga a poder hacer el filtro, ¿no? De la harina con la leudante y todo lo demás, porque dice que así salen mejor las tartas, ¿no? Yo lo hago muy rápido y luego así hago todo junto, pero es muy bueno hacer un filtro. Y fíjate lo que dice, dice Filipenses 4:8, apunta los que apunten, dice así, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que no tiene mezcla de error. Entonces el primer filtro que nosotros hacemos, ¿esto es verdadero? ¿Esto no tiene ningún error agregado? Todo lo honesto. ¿Qué es honesto? Sincero. No hay engaño, no hay mentira, no hay trampas en esto. ¿Pasó el otro filtro? Bueno, todo lo justo. ¿Es imparcial? ¿Es objetivo? Saben que cuando pensamos subjetivamente no es justo, porque cuando yo meto mi sentimiento, ahí no va. Dice, todo lo justo, lo que es imparcial, recto, objetivo, todo lo puro. ¿Qué es puro? Aquello que es limpio, que es virgen, aquello que es natural, todo lo amable. Y yo busqué, digo, ¿qué será todo lo amable? Y me gustó lo que dice el diccionario, digno de ser amado. Esto que estoy hablando, ¿es digno de ser amado? ¿Es afable? ¿Es agradable? Todo lo de buen nombre, la buena fama, la buena opinión que los demás tienen de alguien. ¿Esto es de buen nombre? Virtud alguna, es digno de admiración. Lo que estoy diciendo es digno de admiración. Y ahí te agarra una, qué sé yo, y decir, Señor, perdóname, me arrodillo ante ti y pido. Porque a veces lo que hablamos, lo que pensamos, no es digno de admiración. No es digno de alabanza, de excelencia, de elogio. Dice que en esto pensad. Esto no es simplemente que el apóstol Pablo estaba en la cárcel oprimido y empezó a escribir cosas. Esto es una verdad. Si nosotros pasamos cada uno de estos filtros, vamos a vivir en victoria. ¿Quién no necesita esto? ¿Quién no necesita esto? Todos lo necesitamos. ¿Quién no va a necesitar analizar los pensamientos para ver si realmente son verdaderos, son honestos, son justos, son puros? Y a medida que vas pensando y tamizando, hay momentos en que esas piedras que quedan en el tamiz arriba te hacen ver que lo que estaba pensando no es lo correcto. Esas piedras que no pasan el tamiz me muestran que estoy yendo por una carretera equivocada. Y tengo que ser sensible al Señor, y tengo que ser honesto, y tengo que ser
humilde y decir, quizás estoy equivocado en mi forma de pensar. Quizás lo que estoy haciendo, estoy yendo por una carretera que me va a llevar a una pista de aterrizaje de los demonios. Y una vez que entré, allí los demonios hacen lo que quieren. Entonces, los filtros nos van a ayudar a descubrir ciertos pensamientos que ni sabíamos que estaban allí. Hay pensamientos que tenemos que no sabemos de dónde salieron. ¿Por qué pienso esto? ¿De dónde salió esto? O pensamientos que quizás aquellos que reconozco porque lo escuché por años o en el medio social, en el colegio. Una vez hablando con un matrimonio, yo le decía, ustedes, toda su forma de hablar es irónica. Todo lo que hablan es una risa irónica. Lo que están diciendo es una ironía. Y tristemente, ella me dijo, ¿sabes por qué? Porque donde nosotros crecimos con los jóvenes, todos hablaban con ironía. Y quizás no se dio cuenta hasta que le pude mostrar que toda su forma de hablar era irónica. Y la ironía hiere y por lógica es un pensamiento en el cual nosotros vamos por un camino equivocado. Quizás escuché a mi mamá, a mi papá, a mi abuela. Y como decía recién, pensamientos que se anticipan al enemigo, al darle ideas. Seguro que ahora no podré lograr lo que tanto estoy anhelando. Tanto luché para esto, pero no lo logro. No llegamos al fin de mes con lo que tenemos. Con lo que tenemos, ¿por qué no oras para que Dios lo multiplique? No, pero no llegamos hasta fin de mes. Nuestra forma de pensar es la que tiene que ser transformada por la imagen del Señor. El médico no me llama porque seguro que tengo algo malo. Me preparo para la noticia. Me preparo para lo que viene. No me contestó el WhatsApp, me dejó en visto. Seguro que ahora me quiere ignorar, está enojado conmigo, no me quiere. Pensamientos que van más allá. Toda mi familia sufrió tal enfermedad, sufrió artrosis, sufrió esto. Vas a tener seguramente que en algún momento yo ya parezco con esto. O mi familia fue perseguida por divorcios, por alcohólicos, por gente. Todo el mundo me falla. Ya verás que también me van a fallar. Todo el mundo habla mal de mí. Pensamientos que están implantados. No puedo. No quiero, me acostumbré a que la gente me trate mal. Son pensamientos que destruyen, ¿no? Este es mi destino. Este es mi destino. Ahora, todo esto a veces llegan a ser espíritus familiares que se vienen y se implantan y sin darnos cuenta, nosotros que amamos al Señor, porque yo estoy convencida que si tú estás en esta mañana aquí es porque amas al Señor con todo tu corazón. Y si no lo amas con todo tu corazón, hoy, dentro de un rato lo vas a amar. Esa es nuestra plena certeza. Por eso amamos y trabajamos en la obra del Señor, porque esa es la voluntad del Señor, que le amemos. Pero si nosotros no nos damos cuenta que estos pensamientos llegan a ser demonios o espíritus familiares que vienen a marcar nuestras generaciones. Mateo 15 dice el Señor Jesús, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Lo que sale de la boca del corazón sale, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso no lo dije yo por las dudas para que no me apedreen. Esto lo dijo el Señor. ¿Por qué? Porque conoce y quiere que nosotros seamos restaurados para poder vivir en victoria, para poder tomar las promesas, la herencia, como hemos hablado todo el tiempo. No que simplemente hayan quedado en prédicas, en palabras. Señor, yo quiero la herencia que tú tienes para mí. Yo quiero las promesas que tú tienes para mí. Entonces, la palabra es la que trae luz a nuestra mente. La palabra, cuando la palabra la como,
Cuando vivo la palabra comienza a traer luz y mostrarme aquellas áreas en donde estoy pensando mal. No estoy pensando como Dios piensa, porque en vez de orar en la forma de Dios, estoy diciendo lo que el enemigo quiere que yo diga. Y hay cosas en nuestra vida que la gente te podrá decir, ¿eres optimista? No, me baso en la palabra del Señor para poder caminar en fe. ¿Por qué? Porque con Él estoy seguro, porque Él prometió estar a mi lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo tengo que tomar esta verdad sobre mi vida para poder caminar, porque esta palabra es como el faro. Para un marinero el faro es lo más importante, es la luz de esperanza. Un GPS, aunque los GPS nos perdemos. Los mapas antiguos, ¿se acuerdan los que tenían mapas antiguos? Los mapas antiguos nos llevaban a un lugar seguro. Qué bueno es cuando tenemos una dirección. ¿Dónde vas? Voy a la calle tal, número tal, ta. Esa es la palabra, una dirección segura. Entonces yo necesito ayunar de pensamientos que me roban el caminar hacia otro lado, que me roban tiempo, que me roban fuerza. ¿Cómo quedas después de un montón de pensamientos malos? Dime la verdad, ¿cómo quedamos después de un montón de pensamientos malos? Quedamos, no servimos ni para nada. Para nada servimos. Porque pareciera que estamos en el ring del boxeo y viene uno, y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro, y terminamos en el suelo después de esos pensamientos malos que batallan en nuestra contra. Necesitamos ayunar de pensamientos que dan lugar a que los demonios aterricen. Es fuerte, ¿no? Pero es verdad, pero es verdad. Cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, entonces un desafío. Reemplazar cada pensamiento negativo por una palabra de Dios. El diablo te dice, no podrás llegar a ningún lado. Tú no le contestas al diablo, sí, yo voy a llegar, ¿qué te crees? ¡Pum, pum! No, porque él te va a ganar. Tú comienzas a decir, Señor, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré los muros. Para eso cantamos canciones que son salmos. Me gusta que cantamos palabra de Dios. Cuando el enemigo viene a decirte, ya, ahora viene lo malo para ti, Señor, gracias porque tú tienes palabras de bien para mi vida. Tus pensamientos son de bien. Tú tienes que contrarrestar, pero para eso necesitamos conocer la palabra. Reemplaza cada pensamiento negativo por una promesa de Dios, porque lo que Dios tiene para mi vida. Allí dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Señor, lo que estoy diciendo es de tu agrado. Señor, ¿te gusta escuchar que de mi boca sale esto o simplemente son cosas que necesitamos desarraigar? Entonces, tenemos 21 días de ayuno. 21 días de ayuno de pensamientos negativos reemplazados por una verdad de Dios. 21 días de ayuno de pensamientos negativos reemplazados para una promesa de Dios para mi vida. 21 días de ayuno de pensamientos negativos cambiados para bendecir, hablar la grandeza del Señor y glorificar su nombre. Vamos a empezar a tener conciencia de lo que pensamos. Necesitamos pensar lo que pensamos. Necesitamos saber que le estoy dando una carretera a Dios o una carretera al diablo. 21 días de ayuno de pensamientos negativos, cambiando mi forma de hablar y confesando lo bueno que Dios tiene para mí. 21 días de ayuno de pensamientos negativos, cambiados por pensamientos que bendicen a todo el que me rodea, aún los que me dañan. Necesitamos comenzar a pensar como Dios piensa. Pensar como Dios piensa. ¿Lo necesitas? Yo lo necesito.
Yo lo necesito. Terminé de preparar la prédica y de repente me vino un pensamiento y vino por doble. Y dije, sí, tengo que empezar a poner el freno. ¿Por qué? Porque nuestra mente trabaja rápido. Yo tengo que ser más rápida en lo espiritual. Hay un texto en Isaías 61:1, yo te lo voy a leer, que habla del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Este es un pasaje profético de Isaías hablando del Señor. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Está hablando en lo espiritual, no está hablando que están en la cárcel física. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantíos de Jehová para gloria suya. Ese es el espíritu que reposó sobre el Señor Jesús y es el mismo espíritu que reposa en nosotros. ¿Cómo vamos a liberar a los cautivos? ¿Cómo vamos a darle alegría a los que están enlutados si todavía deambulamos en el desierto? Yo no quiero deambular ni un día. Yo quiero que la verdad de Dios se haga en mí tan fuerte que pueda discernir como disciernen lo que disciernen en el Espíritu de Dios para poder caminar. Necesitamos, para poder llegar a los abatidos, a los que tienen quebrado el corazón. Conoce gente con corazón quebrado, conoce gente enlutada, conoce gente en la cárcel. ¡Ay! No podemos nosotros deambular. Nosotros tenemos que ser los que llevan a la gente a la tierra prometida. Nosotros tenemos que ser los que abren camino para aquellos que están en cárceles de oscuridad. Pero si yo no dejo de deambular por el desierto 1 año, 2 años, 3 años, no puedo llevar esta verdad gloriosa. Cuando nuestra mente es transformada por el poder de la palabra, entonces, y vamos a ver que los imposibles se hacen posibles. La fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Cuando comienzo a oír la palabra, la fe va a crecer, no para darle argumentos a Satanás, sino para poder entrar en un territorio glorioso. Y sabe que hasta nos influye en la forma de orar. Tú te das cuenta cuando alguien ora en derrota o cuando alguien ora en verdad, creyendo la palabra del Señor. Entonces, como para darte simplemente el controlar por la carretera que voy. Es importantísimo. Lo primero que tengo que hacer es detectar, identificar los pensamientos. Identifica los pensamientos a los cuales le estás dando lugar en tu mente. Analiza. Aprender a saber lo que pienso. Tengo que aprender a saber lo que pienso. Y de esta manera voy a poder reemplazar por lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. El apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Esto es una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. ¿Estás preparado para comenzar 21 días de ayuno de pensamientos negativos? Yo te animo a que lo hagas. Te animo en el amor del Señor a que lo hagas. ¿Para qué? Para que podamos pelear esta batalla juntos, para poder
declarar que el enemigo está vencido porque mi mente es la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo yo tengo victorias. Yo no quiero llegar al cielo y decir, es que Señor, lo que pasa es que mi esposo, es que en la casa mi hermano, este que se sentaba en la primera fila, mirá cómo se arregla el pelo y me molestaba eso. Yo no quiero llegar al cielo con quejas, porque el Señor, yo quiero llegar al cielo sabiendo que en Cristo soy más que vencedor.